Ángel Sandoval sostenía la navaja como si fuera una extensión de su propia mano. Todo lo que he hecho es simplemente justicia. No me arrepiento de nada, todo lo volvería a hacer, pendejo. Pero esa navaja no solo cortaba cabello. En la colonia zona norte de Tijuana, donde las calles huelen a gasolina quemada y el aire nocturno arrastra el eco de disparos lejanos, ese barbero callado de manos firmes escondía algo que nadie se atrevía a preguntar. Su barbería permanecía abierta hasta pasada la medianoche, con las luces encendidas desafiando las reglas invisibles que gobernaban la zona. Mientras todos los comerciantes cerraban por miedo, mientras los vecinos evitaban caminar después de las 8 de la noche, Ángel seguía ahí, atendiendo clientes, escuchando historias, tomando notas mentales. Los hombres entraban con la cabeza gacha y salían con algo más que un corte de cabello, algunos con alivio, otros con una sensación inquietante de haber sido evaluados, porque Ángel tenía una forma particular de mirar a través del espejo, como si estuviera leyendo algo en cada cliente que nadie más podía ver, como si esas manos que sostenían la navaja con precisión quirúrgica estuvieran midiendo algo más que milímetros de cabello. Nadie sabía exactamente cuándo había llegado a Tijuana. Algunos decían que del sur. Otros juraban que llevaba años ahí, pero sus memorias eran borrosas. Lo único claro era que ese hombre cargaba un peso invisible, una historia que ningún cliente se atrevería a preguntar, una verdad que estaba a punto de escribirse con sangre en 12 cuerpos diferentes. Suscríbete si necesitas saber por qué nadie habló de estos 12 cuerpos hasta ahora. Durante meses, la zona norte se había convertido en campo de batalla. Los cárteles peleaban cada esquina, cada cuadra, cada punto de venta. Los sicarios llegaban en camionetas polarizadas, entraban a los negocios, cobraban cuotas, amenazaban, desaparecían gente. Las familias vivían con las puertas cerradas. Los niños dejaron de jugar afuera. Las madres salían solo cuando era absolutamente necesario. Y en medio de ese infierno, la barbería de Ángel seguía funcionando con una normalidad que resultaba perturbadora. Algunos clientes comentaban que Ángel nunca preguntaba nada. Otros mencionaban que sus manos nunca temblaban al sostener la navaja. Había algo en la forma en que miraba a través del espejo mientras trabajaba, como si estuviera evaluando algo más allá del cabello y la barba, como si cada cliente fuera examinado bajo una lupa invisible, como si detrás de esos ojos oscuros existiera un criterio que nadie más comprendía. El local era pequeño, 3 sillas de barbero, espejos amplios con marcos desgastados por el tiempo, un mostrador de madera donde Ángel guardaba sus herramientas, navajas de todos los tamaños, tijeras profesionales, máquinas de afeitar eléctricas. Todo perfectamente organizado, cada objeto en su lugar exacto. Los clientes regulares sabían que Ángel era obsesivo con el orden. Nada fuera de lugar, nada sucio, nada improvisado. Esa precisión se extendía a su forma de trabajar. Cada corte era milimétrico, cada afeitada perfecta. Nunca un rasguño, nunca un error. Una noche de abril, 3 hombres entraron al local. Vestían ropa deportiva, tenis caros, cadenas gruesas de oro. Uno de ellos traía una pistola fajada en la cintura, visible a propósito. Era una declaración, una forma de decir, somos intocables. Se sentaron sin pedir permiso. Empezaron a hablar fuerte, a reírse de bromas que nadie más entendía. Ángel los observó desde su estación. No dijo nada. Solo asintió cuando le pidieron que atendiera al más joven del grupo. El muchacho no tendría más de 22 años. Tatuajes en el cuello, cicatrices en los nudillos. Esa mirada vacía que desarrollan quienes han visto demasiado pronto. Se sentó en la silla y empezó a hablar de su fin de semana, de una fiesta, de una chica que había conocido, de un tipo que le había faltado al respeto y que ahora ya no era problema. Sus amigos reían. Ángel pasaba la navaja con movimientos lentos, precisos, casi meditativos. ¿Qué vio ese hombre en el espejo mientras pasaba la navaja por el cuello del sicario? ¿Qué pensó mientras escuchaba las historias que contaban sin pudor? Dentro de un momento, entenderás por qué esa noche marcó el comienzo de algo que nadie pudo detener. El corte terminó sin incidentes. Los 3 hombres pagaron y se fueron. Pero algo había cambiado. Los vecinos no notaron en los días siguientes. Ángel empezó a cerrar más tarde de lo habitual. A veces, las luces permanecían encendidas hasta las 3 o 4 de la madrugada.
Algunos juraban haber escuchado ruidos extraños provenientes del local, golpes secos, movimientos de muebles. Pero nadie se atrevía a preguntar. En Tijuana, hacer preguntas era firmar tu sentencia de muerte. 2 semanas después del incidente con los sicarios, uno de ellos apareció muerto en un terreno baldío cerca de la carretera escénica. No fue un asesinato común. El cuerpo mostraba señales de algo meticuloso, casi quirúrgico. Las autoridades encontraron un detalle que no compartieron con la prensa. En el cuello de la víctima había un corte tan limpio que parecía hecho por un profesional, como si alguien hubiera usado una herramienta de precisión extrema, como si quien lo hizo conociera exactamente dónde presionar, dónde cortar, cómo evitar el sufrimiento innecesario, pero garantizar un resultado definitivo. La noticia corrió rápido entre las bandas criminales de la zona. Algunos pensaron que era mensaje de un cartel rival. Otros especularon que se trataba de una venganza interna. Pero nadie relacionó el crimen con la barbería. Todavía no. Nadie pensó en Ángel Sandoval, el barbero callado que nunca se metía en problemas, el hombre que solo quería trabajar en paz. El segundo cuerpo apareció 11 días después. Otro sicario. Misma zona. Mismas características. Esta vez, las autoridades empezaron a buscar patrones. Ambas víctimas pertenecían a la misma célula criminal. Ambas operaban en la zona norte. Y ambas habían sido vistas en establecimientos comerciales de la colonia días antes de su muerte. Los investigadores revisaron cámaras de seguridad, entrevistaron testigos, pero nadie recordaba nada útil. En esa parte de Tijuana, la memoria es selectiva. La gente aprende rápido que ver demasiado puede costarte la vida. ¿Quién estaba cazando a estos hombres? ¿Por qué nadie escuchaba nada? ¿Por qué los cuerpos aparecían siempre en lugares diferentes, pero con la misma firma? En unos momentos vas a descubrir la conexión que la policía tardó semanas en encontrar. Los residentes de la zona norte comenzaron a hablar en susurros. Algunas teorías apuntaban a un justiciero. Otras, a un asesino serial con código moral. Lo único claro era que alguien estaba eliminando criminales de forma sistemática. Y lo estaba haciendo sin dejar rastro, sin testigos, sin errores. Ángel seguía trabajando como siempre. Abría su barbería a las 9 de la mañana. Atendía a sus clientes regulares. Ancianos del barrio que venían desde hacía años. Trabajadores de construcción, repartidores. Gente común que necesitaba un corte de cabello y que apreciaba el silencio profesional de Ángel. Él nunca preguntaba por sus vidas. Nunca hacía comentarios innecesarios. Solo trabajaba. Y eso, en un mundo donde todos querían saber de todos, era un alivio. Pero por las noches, cuando cerraba las cortinas y apagaba las luces del frente, algo cambiaba en ese local. Los vecinos de enfrente, los que todavía se atrevían a mirar por las ventanas después del anochecer, notaban que la luz trasera permanecía encendida, que a veces salía humo de la parte de atrás, que Ángel cargaba bolsas negras grandes hacia una camioneta vieja que guardaba en el callejón. Pero nadie preguntaba, nadie investigaba. En la zona norte, la curiosidad mata más rápido que las balas. El tercer cuerpo apareció en un barranco cerca de la colonia Libertad. Un sicario conocido por su brutalidad. Un hombre que había participado en al menos 6 levantones documentados. Alguien a quien la policía buscaba, pero nunca podía tocar porque las amenazas llegaban más rápido que las órdenes de arresto. Esta vez, el cuerpo tenía algo adicional. Una nota, escrita a mano en papel común, sin huellas digitales, sin ADN. Solo 8 palabras que hicieron temblar a toda la estructura criminal de Tijuana. Esto es por los que ya no pueden hablar. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Quién era el responsable? ¿Por qué ahora dejaba una firma? La policía intensificó las investigaciones. Los cárteles pusieron precio a la cabeza del responsable, pero nadie tenía pistas reales, solo rumores, solo teorías que se desmoronaban al primer análisis serio. Ángel seguía cortando cabello, seguía con su rutina, pero algo había cambiado en su mirada. Los clientes más observadores lo notaban, una dureza nueva, una determinación que antes no estaba ahí, como si cada día que pasaba, ese hombre se alejara más de lo que alguna vez fue y se acercara a algo que nadie podía nombrar todavía. El cuarto cuerpo, el quinto, el sexto. Cada 2 semanas, otro sicario desaparecía y cada 2 semanas, un cuerpo aparecía en algún lugar de Tijuana. Siempre con el mismo tipo de herida, siempre con la misma precisión, siempre con esa firma que hablaba de algo más grande que simple venganza.
¿Por qué estos hombres específicamente? ¿Qué los conectaba más allá de pertenecer al mismo cártel? Dentro de poco vas a entender el patrón que ni siquiera la policía había identificado. Comparte esto con alguien que todavía cree que los poderosos nunca pagan. Los investigadores empezaron a reconstruir las últimas semanas de vida de cada víctima. Buscaban coincidencias, lugares que frecuentaban, personas con las que hablaban. Y fue ahí donde apareció el primer indicio real. 5 de las 6 víctimas habían visitado la misma barbería en la zona norte, la barbería de Ángel Sandoval. Pero cuando llegaron a interrogarlo, no encontraron nada. Ángel colaboró completamente, mostró sus registros, sus herramientas, su rutina diaria. Los investigadores revisaron todo. No había manchas de sangre, no había evidencia de violencia, no había absolutamente nada que lo vinculara con los asesinatos, más allá de que algunas víctimas habían sido sus clientes. Y en un barrio donde los sicarios controlan cada esquina, eso no significaba nada. Todos los negocios atendían criminales. Era imposible no hacerlo. Ángel respondió cada pregunta con calma, con esa voz baja y firme que usaba siempre. Explicó que recordaba a algunos de esos hombres, que venían esporádicamente, que nunca causaban problemas en su local, que él solo hacía su trabajo. Los investigadores se fueron sin cargos, sin sospecha formal, solo con una sensación incómoda que no podían justificar en un reporte. Esa noche, Ángel cerró temprano. Por primera vez en meses, las luces de su barbería se apagaron antes de las 10. Los vecinos lo notaron. Algunos sintieron alivio, otros, una inquietud inexplicable, como si ese cambio en la rutina significara algo más grande de lo que podían comprender. 3 días después, apareció el 7º cuerpo, esta vez en la colonia Camino Verde, y esta vez la nota era diferente, más larga, más específica. Este violó a una niña de 13 años en la colonia Sánchez Taboada. La policía lo sabía, nadie hizo nada. Ahora yo hice algo. La ciudad entera tembló con ese mensaje, porque no era mentira. Los registros policiales confirmaban que efectivamente existía una denuncia contra esa víctima, una denuncia archivada por falta de evidencia, una familia destruida que nunca obtuvo justicia. Y ahora, alguien había decidido que la justicia llegaría de otra forma. ¿Cómo sabía el asesino sobre ese caso? ¿Cómo había accedido a información que siquiera era pública? ¿Quién más estaba involucrado? Las preguntas se multiplicaban más rápido que las respuestas. Los cárteles empezaron a moverse diferente. Ya no era solo paranoia, era miedo real. Porque quien estuviera detrás de esto tenía información, conocía secretos, sabía exactamente a quién buscar y por qué. Y eso era más peligroso que cualquier guerra entre bandas. Ángel seguía trabajando, seguía cortando cabello, seguía con esa mirada fría que nunca revelaba nada. Pero los clientes regulares empezaron a notar algo más. A veces, cuando llegaba algún desconocido con pinta de criminal, Ángel lo atendía con una atención especial. Le hacía preguntas sutiles, comentarios casuales sobre el barrio, sobre los problemas de la zona. Y dependiendo de las respuestas, algo cambiaba en su expresión, algo casi imperceptible, pero estaba ahí. El 8º cuerpo apareció en un estacionamiento abandonado de la colonia Mariano Matamoros. Otro sicario, otra nota. Este quemó viva a una mujer porque le debía 5,000 pesos. Nadie pagó por eso, hasta ahora. Nuevamente, los registros confirmaban el caso. Un homicidio sin resolver de 8 meses atrás. Una mujer llamada Patricia Méndez, de 34 años, madre de 2 hijos, que había sido encontrada calcinada dentro de su propio auto. El caso se había enfriado rápidamente, sin testigos, sin sospechosos formales. Solo una familia rota rogando por justicia que nunca llegó. ¿Quién estaba dando esa información al asesino? ¿Cómo conseguía acceso a expedientes cerrados? ¿Había alguien dentro de la policía filtrando datos? La investigación tomó un giro inesperado. Ahora no solo buscaban al responsable de los asesinatos, sino también a posibles cómplices dentro de las instituciones. Pero no encontraron nada, ninguna filtración, ningún acceso irregular a los sistemas. Era como si el asesino tuviera sus propias fuentes, sus propios métodos de investigación, como si hubiera construido su propia red de información al margen de cualquier estructura oficial. Los meses pasaban y el contador seguía subiendo. 9º cuerpo, 10º, 11º. Cada uno con su historia. Cada uno con su nota explicando exactamente qué crimen había cometido y por qué merecía lo que le había pasado. La población estaba dividida. Algunos veían al asesino como un héroe, un justiciero que hacía lo que el sistema no podía o no quería hacer. Otros lo consideraban un psicópata con delirios de grandeza, un asesino serial que se justificaba detrás de una fachada moral.
¿Pero qué pensaba Ángel de todo esto? ¿Qué sentía cada vez que escuchaba las noticias? ¿Qué pasaba por su mente cuando los clientes comentaban sobre el caso mientras él les cortaba el cabello? Dentro de un momento vas a descubrir algo que nadie esperaba. Una tarde, un hombre entró a la barbería. No era del barrio. Se notaba en su forma de caminar, en cómo miraba alrededor como si estuviera evaluando amenazas. Vestía ropa cara pero discreta. Llevaba lentes oscuros aunque el sol ya se había ocultado. Se sentó en una de las sillas y esperó su turno sin decir palabra. Cuando le tocó pasar, Ángel lo atendió con la misma profesionalidad de siempre. El hombre pidió un corte sencillo, un arreglo de barba, nada complicado. Pero mientras Ángel trabajaba, el hombre empezó a hablar. He escuchado cosas interesantes sobre esta zona, dijo con voz baja. Dicen que hay alguien limpiando las calles, alguien que hace el trabajo que nadie más se atreve a hacer. Ángel no respondió, solo siguió trabajando. También dicen que ese alguien es muy cuidadoso, muy inteligente, que la policía no tiene absolutamente nada contra él. Silencio. La navaja se deslizaba con precisión milimétrica. Me pregunto qué motiva a alguien así. ¿Qué tiene que pasar en la vida de un hombre para que decida convertirse en juez, jurado y verdugo? Ángel levantó la mirada y la cruzó con la del hombre a través del espejo. Por primera vez en meses, algo brilló en sus ojos. No era miedo, no era culpa. Era algo más primario, algo más honesto. A veces, dijo Ángel con voz tan baja que apenas se escuchaba, un hombre llega a un punto donde tiene que elegir entre seguir siendo víctima o convertirse en algo diferente. A veces el sistema falla tantas veces que la única opción es crear tu propio sistema. El hombre sonrió, se quitó los lentes, y Ángel reconoció ese rostro. Lo había visto en fotos, en reportes. Era un comandante de la policía ministerial, uno de los pocos que todavía tenía reputación de honesto en una ciudad donde la corrupción era moneda corriente. No estoy aquí para arrestarte, dijo el comandante. Estoy aquí porque necesito entender. Necesito saber si lo que estás haciendo viene de un lugar real o si simplemente eres otro loco con navaja. ¿Qué respondió Ángel? ¿Qué secreto compartió con ese comandante? ¿Qué verdad salió a la luz en esa conversación que nadie más escuchó? En unos momentos sabrás qué fue lo que cambió todo. Ángel terminó el corte. Limpió la navaja con movimientos lentos. Y entonces habló. No como el barbero callado que todos conocían, sino como el hombre que realmente era bajo esa máscara de normalidad. Hace 3 años, comenzó, yo tenía una familia, una esposa, una hija de 8 años. Vivíamos en Rosarito. Yo trabajaba en una barbería del centro. Era una vida simple, tranquila, hasta que un día mi hija no regresó de la escuela. El comandante escuchaba sin interrumpir. La buscamos por todas partes. Pusimos carteles. Hablamos con todos los vecinos. Fuimos a la policía. Nos dijeron que esperáramos, que probablemente se había ido con algún amigo, que los niños hacen esas cosas. Esperamos 3 días. 3 días en el infierno mientras mi hija estaba en manos de animales. La voz de Ángel no temblaba. Era fría, controlada, como si estuviera narrando la historia de otra persona. La encontraron en un basurero cerca de la carretera. Había sido violada, torturada y finalmente estrangulada. Tenía 8 años. 8. Y los animales que le hicieron eso dejaron su cuerpo tirado como basura. El comandante cerró los ojos por un momento. La policía encontró a los responsables, 3 sicarios de un cártel local. Tenían todo el caso armado, evidencia, testigos, todo, pero nunca llegó a juicio. Alguien pagó, alguien amenazó a los jueces, y esos hombres salieron libres. Los vi caminando por las calles 2 meses después, riendo, como si nada hubiera pasado. Ángel dejó las herramientas sobre el mostrador. Mi esposa no pudo soportarlo. Se quitó la vida 4 meses después. Y yo tuve que elegir. Podía dejar que el dolor me consumiera, podía unirme a mi esposa, o podía hacer algo real, algo que realmente significara justicia. ¿Y elegiste esto?, preguntó el comandante. Elegí aprender, respondió Ángel. Aprendí a investigar, a seguir rastros, a identificar a hombres como los que mataron a mi hija. Y aprendí que hay decenas de ellos, cientos, hombres que violan, matan, torturan y nunca pagan por lo que hacen, porque el sistema está roto, porque tienen dinero, porque tienen conexiones,
porque nadie se atreve a tocarlos. Así que decidiste ser tú quien los tocara. Decidí ser la justicia que el sistema no puede dar. El silencio llenó la barbería. Afuera, el ruido normal de la calle. Adentro, dos hombres enfrentando una verdad que ninguno podía ignorar. ¿Sabes cuántos años me darían por lo que acabas de confesarme?, preguntó el comandante. ¿Sabes cuántos años le dieron a los hombres que mataron a mi hija?, respondió Ángel. 0. Absolutamente 0. El comandante se levantó de la silla, se puso los lentes, sacó su cartera y dejó dinero en el mostrador. No escuché nada aquí esta noche, dijo, pero necesito que entiendas algo. Lo que estás haciendo tiene consecuencias, y eventualmente, esas consecuencias te van a alcanzar, a ti o a alguien más. Ya perdí a todos los que me importaban, respondió Ángel. No queda nadie a quien puedan lastimarme. Por eso puedo hacer esto, porque ya no tengo nada que perder. El comandante asintió y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. 12, dijo. ¿12 qué? Hasta ahora has eliminado a 11. Sé que estás planeando un 12avo. Después de ese, detente. Por tu propio bien. Detente. Y salió a la noche de Tijuana. ¿Cumplió Ángel con esa advertencia? ¿Se detuvo después del 12avo? ¿O había algo más grande en marcha? Dentro de poco descubrirás cómo terminó realmente esta historia. Pasaron 2 semanas. La ciudad esperaba. Los cárteles habían intensificado su búsqueda. Ofrecían $500,000 por información que llevara al asesino. Pero nadie hablaba, porque en el fondo, muchos no querían que lo atraparan, porque lo que estaba haciendo, aunque ilegal, resonaba con algo profundo en la población, con ese deseo de justicia real, de ver a los monstruos pagando por sus crímenes. Ángel continuaba su rutina, pero había algo diferente, como si supiera que el final estaba cerca, como si hubiera aceptado que cada día podría ser el último. Y extrañamente, eso lo hacía más peligroso. Porque un hombre que no teme a la muerte es un hombre imposible de controlar. Una noche, 3 camionetas llegaron a la zona norte. No eran policías, eran sicarios del cártel. Venían por respuestas. Habían recibido un soplo de que el asesino operaba en esa área. Empezaron a revisar negocios, a interrogar gente, a generar terror para que alguien hablara. Llegaron a la barbería cerca de la medianoche. Ángel estaba adentro, limpiando sus herramientas. Cuando entraron, él no mostró sorpresa, no mostró miedo, solo siguió con lo que estaba haciendo. «Tú eres Ángel Sandoval», dijo el líder del grupo. No era una pregunta. «Sí, hemos estado preguntando por ti. Tu nombre apareció en nuestra investigación. Soy barbero. Mi nombre aparece en muchos lugares. Eres más que eso. Sabemos que hablas con la gente, que escuchas cosas. Queremos saber qué has escuchado sobre el asesino». Ángel dejó las herramientas y los miró directamente. «He escuchado que es alguien que perdió todo. Alguien a quien el sistema le falló tan profundamente que decidió crear su propia versión de justicia. He escuchado que es meticuloso, inteligente, y que no va a parar hasta que termine lo que empezó». Los sicarios se miraron entre ellos. «¿Y tú qué opinas de eso?» «Opino que en una ciudad donde los monstruos caminan libres, a veces hace falta otro tipo de monstruo para detenerlos». La tensión en el aire era palpable. Los sicarios no sabían si Ángel estaba confesando o simplemente filosofando. Pero había algo en su calma que los perturbaba, como si no le importara lo que pudieran hacerle. «Vamos a estar vigilándote», advirtió el líder. «Si sabemos que tienes algo que ver con esto, vas a desear nunca haber nacido». «Todos deseamos eso en algún momento», respondió Ángel. «La diferencia es qué hacemos con ese deseo». Los sicarios salieron, pero dejaron a uno afuera vigilando. Una presión constante, un recordatorio de que estaban cerca, de que un error y todo terminaría. Ángel lo sabía. Sabía que el tiempo se agotaba. Sabía que el 12avo tendría que ser perfecto, porque probablemente sería el último. ¿Quién sería ese 12avo objetivo? ¿Qué crimen había cometido que lo hiciera merecedor de la justicia de Ángel? Vas a descubrir que este último caso era diferente a todos los anteriores. Ángel había estado investigando durante meses a un hombre específico, alguien diferente a los sicarios comunes. Este era un operador de alto nivel, alguien que coordinaba redes de tráfico humano, que movía niños y mujeres a través de la frontera, que destruía familias enteras
y se enriquecía con el sufrimiento ajeno. Y lo hacía desde la comodidad de una oficina, con traje y corbata, protegido por capas de abogados y contactos políticos. Su nombre nunca aparecía en reportes policiales, nunca había sido arrestado. Oficialmente, era un empresario exitoso. Pero Ángel había seguido el rastro. Había hablado con familias destruidas, con madres que nunca volvieron a ver a sus hijas, con padres que encontraron a sus hijos convertidos en herramientas descartables de una máquina criminal brutal. Este hombre era diferente. No se exponía en las calles, no visitaba barberías, no cometía el error de mezclarse con la población común. Era un fantasma protegido por dinero y poder. Pero Ángel había encontrado su patrón. Había descubierto que una vez al mes, ese hombre visitaba un club privado en la zona hotelera de Tijuana, un lugar donde los ricos y poderosos se reunían sin miedo, donde las autoridades nunca entraban sin invitación previa. Y Ángel había conseguido una forma de entrar. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué plan había diseñado para llegar hasta alguien tan protegido? ¿Sabía que probablemente no saldría vivo de ahí? Dentro de poco, vas a entender el sacrificio que Ángel estaba dispuesto a hacer. La noche del ataque, Ángel cerró su barbería por última vez. Dejó todo en orden. Pagó el alquiler adelantado por 3 meses. Escribió una carta explicando su historia completa y la dejó en un sobre dirigido al comandante que lo había visitado. En esa carta, nombres, direcciones, evidencias de todos los casos que había resuelto. Todo documentado, todo verificable. Se vistió diferente esa noche, no como barbero, como alguien que pertenecía a ese mundo de dinero y poder. Había practicado el papel, la forma de caminar, de hablar, de moverse sin llamar la atención. Llegó al club cerca de las 11 de la noche. Pagó la cuota de entrada sin problemas. El interior era exactamente como lo habían descrito sus fuentes. Lujo exagerado, música electrónica a volumen moderado, hombres y mujeres bebiendo champán de $1000 la botella. Ángel buscó con la mirada y lo encontró. En una mesa privada del segundo piso, rodeado de guardaespaldas, riendo, disfrutando su impunidad. El objetivo final, el monstruo más grande que había encontrado. Ángel subió las escaleras con calma. Nadie lo detuvo. Su disfraz era perfecto. Llegó hasta la mesa y se presentó como inversionista extranjero interesado en oportunidades de negocio. El hombre lo invitó a sentarse. Los guardaespaldas se relajaron. Era solo otro empresario buscando conexiones. Hablaron de números, de oportunidades, de mercados. Y en algún momento, Ángel mencionó algo específico. Un nombre. Una niña de 12 años que había desaparecido 6 meses atrás en Mexicali. La expresión del hombre cambió levemente, casi imperceptible. Pero Ángel lo notó. ¿La conocías?, preguntó Ángel. No sé de qué hablas. Claro que sabes, así como sabes de otras 50. Así como sabes exactamente cuánto dinero ganaste destrozando esas vidas. Los guardaespaldas se tensaron. El hombre levantó la mano. ¿Quién eres realmente? Soy el padre de una de tus víctimas, y soy la última cara que vas a ver. Lo que pasó después fue rápido. Ángel había llevado su navaja escondida, la misma que usaba en su barbería, y con el mismo movimiento preciso que había practicado miles de veces, la usó. Los guardaespaldas reaccionaron, dispararon. Ángel cayó, pero no antes de completar su objetivo. El monstruo estaba muerto, el 12º y último. Ángel Sandoval murió esa noche en el piso de un club privado de Tijuana. Murió sabiendo que había completado su misión, que había dado voz a los que ya no podían hablar, que había sido la justicia que el sistema no pudo dar. La carta llegó a manos del comandante 2 días después. Todo estaba ahí, cada caso documentado, cada crimen explicado, y al final, una nota final. No soy un héroe, soy un padre que perdió todo y decidió que su dolor serviría para algo más grande. Si esto sirve para que aunque sea una familia encuentre paz, sabiendo que el monstruo que destruyó su vida ya no existe, entonces valió la pena. Mi nombre es Ángel Sandoval. Fui barbero, fui esposo, fui padre y al final fui justicia. El comandante Héctor Molina leyó la carta 3 veces antes de permitirse procesar realmente lo que tenía entre manos. Estaba sentado en su oficina de la policía ministerial, con las persianas cerradas y la puerta con seguro. Nadie podía saber lo que acababa de recibir. Al menos, no todavía.
porque lo que tenía frente a él no era solo la confesión de un asesino serial, era un mapa detallado de la podredumbre que corroía a Tijuana desde adentro. La carta de Ángel incluía nombres completos, direcciones exactas, fotografías que había tomado durante meses de vigilancia, registros de conversaciones que había escuchado en su barbería, conexiones entre criminales y funcionarios públicos, rutas de tráfico, casas de seguridad, operadores financieros. Todo documentado con una meticulosidad que hubiera hecho llorar de envidia a cualquier investigador profesional. Pero lo más perturbador era el diario. Ángel había mantenido un registro detallado de cada una de sus acciones, no como trofeo, sino como evidencia, como si desde el principio hubiera sabido que su vida terminaría entregando esa información a alguien que pudiera hacer algo con ella. ¿Por qué Ángel había confiado en ese comandante específicamente? ¿Qué había visto en él durante esa conversación en la barbería que lo había convencido de que era la persona indicada? Dentro de poco vas a entender la conexión que ni siquiera el comandante conocía. Molina empezó a revisar los casos uno por uno. El primero, Jesús Ramírez, 23 años, sicario de la célula del Teo. Ángel había documentado que Ramírez había participado en el secuestro y asesinato de un comerciante de la colonia Hipódromo. El hombre se había negado a pagar cuota de protección. Como mensaje, los sicarios no solo lo mataron a él, quemaron su negocio con su familia adentro, su esposa, sus 2 hijos menores. 4 víctimas que nunca aparecieron en los reportes oficiales porque la familia tenía miedo de denunciar. Ángel había encontrado a un testigo, un vecino que había visto todo pero que nunca habló con la policía. Le había tomado semanas ganarse su confianza, y cuando finalmente el testigo identificó a Ramírez como uno de los ejecutores, Ángel comenzó su vigilancia. El diario detallaba cada movimiento, los lugares que Ramírez frecuentaba, sus rutinas, sus debilidades, y finalmente, cómo Ángel lo había interceptado una noche cuando el sicario salía borracho de un bar. La había llevado a un lugar apartado. Le había mostrado fotos de la familia asesinada. Le había explicado exactamente por qué iba a morir. Y entonces, con la misma precisión con la que cortaba cabello, había ejecutado su sentencia. No sentí placer, escribía Ángel en su diario. No sentí venganza. Solo sentí que algo en el universo se estaba reequilibrando, como si por primera vez en años la balanza de la justicia se moviera aunque fuera 1 milímetro en la dirección correcta. El comandante Molina cerró el expediente del primer caso y abrió el segundo, y el tercero, y el cuarto. Cada uno era igual de detallado, igual de perturbador, igual de irrefutable. Dale like si crees que hay crímenes que el sistema nunca va a resolver. Pero había algo más en esos documentos, algo que Molina tardó en identificar, pero que una vez que lo vio, no pudo dejar de verlo. Ángel había estado construyendo algo más grande que una simple serie de ejecuciones. Había estado mapeando toda una red criminal, identificando no solo a los ejecutores de bajo nivel, sino a los operadores medios, a los jefes de plaza, a los políticos corruptos, a los empresarios que lavaban dinero, a los abogados que protegían a los criminales. Era como si Ángel hubiera entendido que matar a 12 sicarios no cambiaría nada si la estructura que los creaba permanecía intacta. Así que mientras ejecutaba su venganza personal, simultáneamente estaba construyendo un caso que podría derribar organizaciones enteras. Pero ¿cómo había conseguido toda esa información un simple barbero? ¿Qué recursos había utilizado? ¿Había trabajado solo o tenía aliados que nadie conocía? Vas a descubrir que Ángel Sandoval era mucho más de lo que aparentaba. Molina siguió leyendo y encontró la respuesta en el diario. Ángel no siempre había sido barbero. Antes de mudarse a Rosarito, antes de formar su familia, había sido investigador privado en la Ciudad de México. Había trabajado para bufetes de abogados, para empresas que necesitaban información sobre competidores, para familias que buscaban a desaparecidos. Tenía entrenamiento. Conocía técnicas de vigilancia. Sabía cómo conseguir información sin levantar sospechas. Cuando su hija fue asesinada y los responsables quedaron libres, Ángel había reactivado todas esas habilidades. Pero esta vez no para ganar dinero. Esta vez para algo mucho más personal. Había vendido su casa en Rosarito. Había tomado todos sus ahorros y se había mudado a Tijuana con un solo objetivo: infiltrarse en el mundo que había destruido su vida y desmontarlo desde adentro.
La barbería no era solo un negocio, era su base de operaciones. Era el lugar perfecto para escuchar, para observar, para ganarse la confianza de la comunidad. Porque en los barrios controlados por el crimen organizado, la gente confía en muy pocas personas, pero confían en su barbero, en el hombre que los atiende cada semana, que nunca pregunta demasiado, que mantiene secretos. Durante 2 años, Ángel construyó esa confianza. Cortó cabello a trabajadores honestos, a familias destruidas por la violencia, a víctimas que nunca encontraron justicia. Y poco a poco, esas personas empezaron a hablar, a compartir sus historias, a señalar a los responsables, a darle los nombres que la policía nunca investigaría. Y Ángel los investigaba, verificaba cada historia, buscaba evidencia. Y cuando estaba absolutamente seguro de que había encontrado a un verdadero monstruo, actuaba. El comandante Molina se reclinó en su silla. Ahora entendía por qué Ángel lo había elegido. Molina también había perdido a alguien por la violencia. Su hermano menor, asesinado 5 años atrás por negarse a transportar drogas. El caso nunca se resolvió. Los responsables siguieron libres. Y Molina había tenido que aprender a vivir con esa impotencia, con esa rabia contenida, con ese conocimiento de que el sistema que él representaba había fallado a su propia familia. Ángel lo había investigado, lo sabía todo sobre él, y había apostado a que Molina entendería, que no vería los 12 cuerpos como los crímenes de un asesino serial, sino como lo que realmente eran, las ejecuciones de un hombre que había encontrado una forma de hacer justicia cuando todas las demás formas habían fallado. ¿Pero qué haría Molina con esa información? ¿La entregaría a sus superiores sabiendo que probablemente sería enterrada? ¿O usaría lo que Ángel le había dado para continuar el trabajo que el barbero había empezado? En los próximos minutos vas a descubrir que la muerte de Ángel Sandoval fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Molina tomó una decisión. Hizo copias de todo. Guardó los originales en una caja de seguridad fuera de la estación y empezó a trabajar discretamente con la información que Ángel le había dado. El primer paso fue verificar la autenticidad de los documentos. Molina tenía contactos en diferentes agencias. Gente de confianza que también estaba cansada de ver cómo el sistema protegía a los criminales. Les mostró partes específicas de la información, sin revelar la fuente, sin explicar cómo la había obtenido, solo pidiendo confirmación. Y los datos eran reales. Cada nombre, cada dirección, cada conexión que Ángel había documentado era verificable. El barbero había sido meticuloso hasta el último detalle, pero Molina sabía que no podía simplemente entregar todo eso al sistema, porque el sistema estaba infiltrado, porque había jueces comprados, fiscales amenazados, comandantes que trabajaban directamente para los cárteles. Si intentaba un movimiento masivo, lo único que lograría sería alertar a los criminales y probablemente firmar su propia sentencia de muerte. Necesitaba ser tan cuidadoso como lo había sido Ángel, tan paciente, tan estratégico. Así que comenzó a trabajar en secreto. Identificó a otros 5 comandantes en quien podía confiar, hombres y mujeres que habían perdido algo por la violencia, que todavía tenían principios en una ciudad que parecía haberlos olvidado. Los reunió en una casa segura, les mostró lo que tenía y les propuso algo que ninguno había considerado antes. Ángel Sandoval creó un mapa, les dijo. Un mapa completo de cómo funciona el crimen organizado en esta ciudad. Quién manda, quién obedece, quién protege y quién cobra. Si usamos esta información correctamente, podemos hacer algo que nunca se ha hecho en Tijuana. Podemos desmantelar organizaciones enteras. Los 5 comandantes escucharon en silencio. Algunos mostraban escepticismo, otros esperanza cautelosa. Pero todos entendían la magnitud de lo que Molina estaba proponiendo. ¿Y cómo explicamos de dónde salió esta información?, preguntó una de las comandantes, una mujer de 40 años llamada Patricia Serrano. No la explicamos, respondió Molina. Construimos casos desde cero. Usamos lo que Ángel nos dio como mapa, pero generamos nuestra propia evidencia. Vigilancia legal, intervenciones telefónicas autorizadas, seguimientos documentados. Hacemos el trabajo de investigación que debimos haber hecho desde el principio. Eso tomará años, dijo otro comandante. Sí, admitió Molina, pero es la única forma de que funcione.
Es la única forma de honrar lo que Ángel Sandoval hizo. Él nos dio las coordenadas. Ahora nosotros tenemos que caminar el terreno. ¿Funcionó el plan? ¿Lograron usar la información de Ángel para generar casos reales? ¿O todo se derrumbó antes de que pudieran empezar? Dentro de poco vas a entender cómo la muerte de un barbero cambió toda la estructura policial de Tijuana. Los 6 comandantes crearon una unidad secreta, no oficial, sin presupuesto formal, sin reconocimiento institucional. La llamaron Proyecto Sandoval entre ellos, aunque nunca usaban ese nombre fuera de sus reuniones privadas. Cada uno eligió a 3 agentes de máxima confianza, 18 personas en total, que trabajarían en esto mientras mantenían sus asignaciones regulares. Era trabajo extra, sin pago adicional, sin reconocimiento. Solo la satisfacción de saber que estaban haciendo lo correcto. Comenzaron con el caso más sólido de la lista de Ángel, un operador de nivel medio llamado Ricardo Fuentes. Ángel había documentado que Fuentes coordinaba secuestros express en la zona este de Tijuana. Tenía una red de 6 sicarios que identificaban víctimas potenciales. Personas con dinero, pero sin protección. Las secuestraban, vaciaban sus cuentas bancarias y las liberaban con amenazas de muerte si denunciaban. Ángel había identificado a 11 víctimas en los últimos 8 meses. Ninguna había denunciado por miedo. Pero el barbero había encontrado a 3 que estaban dispuestas a hablar si la policía las protegía adecuadamente. Molina y su equipo comenzaron ahí. Pusieron vigilancia en Fuentes. Interceptaron sus comunicaciones con orden judicial. Documentaron cada movimiento. Y cuando tuvieron suficiente evidencia, ejecutaron una operación coordinada que arrestó simultáneamente a Fuentes y a sus 6 operadores. Esta vez no hubo filtraciones. No hubo abogados llegando antes que la policía. No hubo jueces declarando irregularidades en los procedimientos, porque el equipo había hecho todo perfectamente, siguiendo cada protocolo, documentando cada paso. Y Fuentes fue a prisión. Por primera vez en años, un operador criminal de nivel medio enfrentaba consecuencias reales. La noticia corrió por Tijuana, no como escándalo, sino como algo más sutil, como un susurro de que tal vez, solo tal vez, algo estaba cambiando. Pero el proyecto Sandoval apenas comenzaba. Molina y su equipo tenían otros 43 nombres en su lista, 43 objetivos que Ángel había identificado y documentado, y estaban decididos a procesarlos uno por uno. El segundo caso tomó 4 meses. Un corredor de drogas que operaba desde un gimnasio en la colonia Lomas Virreyes. Ángel había documentado su operación completa, cómo recibía la mercancía, cómo la distribuía, quiénes eran sus clientes. Todo estaba ahí. El equipo solo tuvo que verificarlo y construir el caso legal. Otro arresto. Otra victoria pequeña pero significativa. El tercer caso. El cuarto. El quinto. Cada uno tomaba meses de trabajo, de vigilancia paciente, de construcción meticulosa de evidencia. Pero estaba funcionando. Y otros comandantes comenzaron a notar. ¿Qué pasó cuando las organizaciones criminales se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo? ¿Cómo reaccionaron cuando vieron que sus operadores estaban cayendo uno tras otro? Vas a descubrir que la guerra que siguió fue más brutal de lo que nadie había imaginado. Los cárteles no son estúpidos. Tienen gente inteligente, analistas, estrategas. Y cuando empezaron a ver el patrón de arrestos, supieron que algo había cambiado en la dinámica policial. Al principio pensaron que era corrupción interna, que algún grupo había dejado de pagar las cuotas correctas. Pero cuando siguieron cayendo operadores de diferentes organizaciones, entendieron que era algo diferente. Alguien dentro de la policía estaba trabajando de verdad. Y eso era inaceptable. Comenzaron las amenazas. Primero sutiles, mensajes dejados en los parabrisas de los autos de policías, llamadas anónimas en medio de la noche. Pero el proyecto Sandoval no se detuvo. Molina había aprendido de Ángel que cuando te comprometes con algo más grande que tu propia vida, las amenazas pierden poder. Entonces las amenazas se volvieron reales. Un agente del proyecto fue baleado en su casa. Sobrevivió, pero el mensaje era claro. Otro encontró a su perro muerto con una nota. Tú eres el siguiente. El equipo se reunió después de esos incidentes. Algunos querían abandonar. Era demasiado peligroso. Tenían familias, tenían vidas. ¿Valía la pena morir por esto? Molina los dejó hablar. Los dejó expresar su miedo, y cuando terminaron, sacó una foto. Era de la hija de Ángel Sandoval, la niña de 8 años que había sido asesinada. La foto era de su cumpleaños. Estaba sonriendo,
soplando las velas de un pastel. Esta niña no pudo elegir, dijo Molina. No pudo decidir si valía la pena luchar. Le quitaron esa opción. Pero nosotros sí podemos elegir. Podemos elegir tener miedo y rendirnos. O podemos elegir terminar lo que Ángel empezó. Podemos elegir ser el tipo de policías que ella merecía tener cuando su padre pidió ayuda. Nadie abandonó el proyecto esa noche, pero los cárteles intensificaron sus ataques. Ya no eran solo amenazas. Ahora buscaban identificar a los miembros del equipo. Querían nombres, querían rostros, querían saber exactamente quién estaba detrás de los arrestos. Molina tuvo que volverse más cuidadoso. Las reuniones se volvieron más espaciadas, más secretas. Usaban códigos, cambiaban de ubicaciones. Operaban como si ellos mismos fueran una célula clandestina dentro de su propia institución. Y en cierto modo, lo eran. Porque habían descubierto algo perturbador en su investigación. Ángel tenía razón sobre la infiltración. Había comandantes de alto rango que trabajaban directamente para los cárteles. Había jueces que recibían pagos mensuales. Había fiscales que enterraban casos a cambio de protección para sus familias. El sistema no estaba roto accidentalmente, estaba diseñado para fallar. Eso hacía su trabajo aún más peligroso, porque no solo enfrentaban a criminales externos, enfrentaban a enemigos dentro de sus propias instituciones. Gente con acceso a información confidencial, gente que podía sabotear investigaciones desde adentro. ¿Cómo sobrevivió el proyecto Sandoval en esas condiciones? ¿Cómo lograron seguir operando cuando todo el sistema parecía estar en su contra? Dentro de poco vas a entender la estrategia que los mantuvo vivos y efectivos. Molina tomó una decisión radical. Dejó de confiar en el sistema policial completamente. En lugar de reportar sus avances a través de los canales oficiales, comenzó a trabajar directamente con fiscales federales. Gente de fuera de Tijuana. Gente que no estaba comprometida con las estructuras de poder locales. Construyó casos federales en lugar de estatales. Eso significaba que cuando arrestaban a alguien, esa persona no iba a prisiones locales donde los cárteles tenían control. Iba a penales federales de alta seguridad. Lugares donde era mucho más difícil comprar protección o planear escapes. Y funcionó. Los criminales que el proyecto Sandoval arrestaba efectivamente iban a prisión. Y se quedaban ahí. Pero había un costo. El trabajo se volvió más lento. Los casos federales requerían más evidencia, más tiempo, más recursos. Lo que antes tomaba 4 meses, ahora tomaba 8. A veces un año. Sin embargo, los resultados eran permanentes. No había jueces corruptos liberando a los criminales semanas después del arresto. No había apelaciones exitosas basadas en tecnicismos. Los casos eran sólidos, irrefutables. En 3 años, el proyecto Sandoval procesó 22 de los nombres en la lista de Ángel. 22 criminales que ahora cumplían sentencias reales en penales federales. 22 familias que finalmente obtuvieron algo parecido a justicia. Y algo comenzó a cambiar en Tijuana. No dramáticamente, no de la noche a la mañana. Pero los vecinos de la zona norte notaron que los sicarios actuaban diferente, más cautelosos, menos arrogantes, como si finalmente entendieran que podían haber consecuencias. Las cuotas de protección siguieron existiendo, los secuestros no terminaron, la violencia continuó, pero había algo diferente en el aire, una sensación de que tal vez, solo tal vez, el balance de poder estaba empezando a cambiar. Los medios nunca conectaron los puntos, nunca supieron sobre el proyecto Sandoval, nunca supieron sobre Ángel y su lista. Para ellos, eran solo una serie de arrestos exitosos. Buen trabajo policial, nada más. Y así era mejor, porque la atención mediática hubiera puesto al equipo en peligro aún mayor. Hubiera dado a los cárteles objetivos específicos, nombres, rostros, familias que amenazar. El anonimato era su protección. Pero ¿qué pasó con la barbería de Ángel? ¿Quién se quedó con el negocio después de su muerte? ¿Alguien continuó su legado ahí? Vas a descubrir que el local se convirtió en algo que nadie esperaba. Después de la muerte de Ángel, la barbería permaneció cerrada durante 6 meses. El casero no encontraba quien quisiera rentar el lugar. Había rumores en el barrio. Algunos decían que el local estaba maldito, otros que ahí se había planeado algo terrible. La gente evitaba pasar cerca cuando oscurecía, hasta que una mujer apareció un día con las llaves. Nadie la conocía. Era de unos 40 años, cabello negro recogido, mirada seria. Se presentó como Elena Morales. Dijo que había comprado el negocio, que iba a reabrirlo. Los vecinos la observaban con curiosidad y desconfianza. ¿Quién compraría una barbería en la zona norte?
¿Quién querría ese lugar específico con toda su historia oscura? Elena no dio explicaciones. Simplemente limpió el local, reparó lo que estaba roto, pintó las paredes. Y cuando reabrió, puso un letrero nuevo. Barbería Sandoval, justicia en cada corte. Ese nombre generó comentarios. Algunos pensaron que era mal gusto. Otros entendieron que era un homenaje. Pero lo que nadie sabía era quién era realmente Elena Morales. Molina lo sabía, porque él había investigado cuando ella contactó al Proyecto Sandoval ofreciendo ayuda. Elena era hermana de una de las víctimas. Su sobrina había sido secuestrada y asesinada 3 años atrás. El caso nunca se resolvió, hasta que Elena encontró el nombre del responsable en la lista de Ángel. Y ese responsable ahora estaba en un penal federal cumpliendo 50 años. Elena había querido conocer al hombre que había hecho posible esa justicia, pero Ángel ya estaba muerto. Así que hizo lo siguiente mejor. Compró su barbería y decidió continuar lo que él había comenzado. No de la misma forma. Elena no era una asesina. No tenía entrenamiento en investigación, pero tenía algo igual de valioso. Tenía oídos. Y una comunidad que necesitaba ser escuchada. Reabrió la barbería como un espacio seguro. Un lugar donde la gente podía hablar sin miedo. Donde las víctimas podían compartir sus historias, sabiendo que alguien las escucharía de verdad. Y Elena escuchaba. Tomaba notas mentales. Y luego, discretamente, pasaba información relevante al Proyecto Sandoval. Se convirtió en sus ojos y oídos en la zona norte. No era oficial, no recibía pago, no tenía reconocimiento, pero estaba haciendo una diferencia real. La barbería se llenó nuevamente de clientes. Esta vez no solo hombres buscando un corte de cabello, sino madres buscando justicia, hermanos buscando respuestas, esposas buscando evidencia para casos que nunca se investigaron correctamente. Y Elena los conectaba, los ayudaba, los guiaba hacia los recursos correctos, hacia los abogados honestos, hacia los fiscales que todavía se preocupaban. Sin saberlo, la comunidad de la zona norte había creado su propio sistema de justicia paralelo, no basado en violencia como Ángel, sino basado en información, en cooperación, en negarse a seguir siendo víctimas silenciosas. ¿Pero los cárteles permitieron que esto continuara? ¿O eventualmente identificaron a Elena como amenaza? Vas a descubrir que la prueba final del Proyecto Sandoval estaba por llegar. 2 años después de que Elena reabriera la barbería, los cárteles finalmente conectaron los puntos. Un informante les dijo que la barbería Sandoval estaba funcionando como punto de recolección de información para la policía, que la mujer que la operaba tenía contacto directo con comandantes. Decidieron enviar un mensaje, el mismo tipo de mensaje que habían usado cientos de veces antes: violencia brutal, terror público, un recordatorio de que ellos controlaban la ciudad. Una noche, 3 sicarios llegaron a la barbería cuando Elena estaba cerrando. Traían gasolina, planeaban quemarla viva dentro de su propio negocio. Pero algo falló en su plan, porque esta vez, el Proyecto Sandoval estaba anticipando el movimiento. Elena había reportado amenazas días antes, y Molina había puesto vigilancia discreta en el área. Cuando los sicarios llegaron, encontraron un operativo esperándolos. No hubo negociación, no hubo tiempo para reaccionar. Los 3 fueron arrestados antes de poder entrar al local. Y por primera vez en la historia de la zona norte, los vecinos salieron a las calles. No a celebrar, no a gritar, simplemente a observar, a presenciar que alguien había protegido a uno de los suyos, que por primera vez la policía había llegado a tiempo, había detenido el crimen antes de que ocurriera. Fue un momento pequeño, casi insignificante en el gran esquema de las cosas, pero para la gente de ese barrio significó algo más profundo. Significó que tal vez podían confiar, que tal vez las cosas estaban realmente cambiando. Elena siguió operando la barbería, con más cuidado, con más protocolos de seguridad, pero siguió ahí, siguió escuchando, siguió pasando información. Y el Proyecto Sandoval siguió trabajando, caso por caso, nombre por nombre, desmantelando la red que Ángel había mapeado. Pasaron 5 años desde la muerte del barbero. El Proyecto Sandoval había procesado 38 de los 43 nombres originales. Los otros 5 habían muerto en enfrentamientos con grupos rivales. El crimen organizado a veces se devoraba a sí mismo. Molina había envejecido visiblemente. El peso del trabajo,
Las noches sin dormir, la constante amenaza, todo había cobrado su precio, pero no se arrepentía, ni por un segundo, porque había visto lo que podía lograrse cuando la gente decidía que la impunidad ya no era aceptable, cuando elegían luchar incluso sabiendo que podrían perder. El último nombre de la lista era especial. Era un político, un diputado estatal que había usado su posición para proteger a organizaciones criminales durante años. Ángel lo había identificado, pero nunca había podido tocarlo, porque ese hombre estaba rodeado de abogados, de seguridad privada, de inmunidad legal. Pero Molina tenía algo que Ángel nunca tuvo: tiempo y paciencia institucional. Habían pasado 5 años construyendo el caso, documentando cada pago ilegal, cada reunión con criminales conocidos, cada decisión política que curiosamente beneficiaba a intereses criminales. Y cuando finalmente ejecutaron la orden de arresto, lo hicieron con un equipo federal, en horario de oficina, con cámaras, con transparencia total, para que nadie pudiera alegar irregularidades. El diputado fue desaforado, procesado y condenado a 25 años en prisión federal. Fue la última victoria del proyecto Sandoval, porque después de eso, Molina decidió que era tiempo de dar el siguiente paso, de convertir su operación secreta en algo oficial, en algo que pudiera sobrevivirle. Trabajó con fiscales federales, con agencias internacionales, con organizaciones de derechos humanos, y juntos crearon la Unidad Especial de Justicia para Víctimas, una división oficial de la Fiscalía General con mandato específico: investigar crímenes donde el sistema había fallado. Ya no era un proyecto secreto, ya no era trabajo clandestino. Ahora tenía presupuesto, personal, respaldo legal completo. Y el primer caso que tomó la nueva unidad fue uno que Ángel había documentado, pero que nunca llegó a su lista final. Un caso de 32 familias desplazadas por la violencia, 32 familias que habían perdido todo y nunca recibieron ayuda ni justicia. La unidad trabajó durante 18 meses, identificó a los responsables, construyó casos contra 14 criminales y 3 funcionarios públicos corruptos, y todos fueron procesados exitosamente. Pero más importante, las 32 familias recibieron reparación, recibieron vivienda, apoyo psicológico, asistencia legal. Recibieron lo que siempre debieron haber recibido: reconocimiento de que el sistema les había fallado y compromiso real de reparar ese daño. ¿Eso resolvió todos los problemas de Tijuana? No. La ciudad seguía siendo peligrosa, los carteles seguían operando, la corrupción seguía existiendo, pero algo había cambiado fundamentalmente. Había un precedente, había un ejemplo de que el cambio era posible, y todo había comenzado con un barbero que decidió que su dolor serviría para algo más grande que él mismo. Elena cerró la barbería original 4 años después, no porque tuviera miedo, sino porque ya no era necesaria de la misma forma. La comunidad había encontrado otras formas de organizarse, otros canales para reportar crímenes, otros espacios seguros donde las víctimas podían hablar. Abrió un centro comunitario en su lugar, un espacio donde ofrecían asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, talleres de prevención de violencia. Se convirtió en un modelo que otras colonias comenzaron a replicar. Molina se retiró de la policía 2 años después de crear la unidad especial, no por cansancio, sino porque había encontrado una forma diferente de continuar el trabajo. Se convirtió en consultor para organizaciones internacionales que trabajaban en zonas de conflicto. Compartía lo que había aprendido del proyecto Sandoval. Enseñaba a otros cómo construir sistemas de justicia en lugares donde el sistema tradicional había colapsado. Y cada vez que daba una conferencia, cada vez que capacitaba a nuevos investigadores, contaba la historia de Ángel Sandoval, el barbero de Tijuana que cambió toda una ciudad con una navaja, un diario y una determinación absoluta de que la justicia era posible, incluso en los lugares más oscuros. Los otros comandantes del proyecto original siguieron sus propios caminos. Algunos permanecieron en la policía, ahora en posiciones de mayor influencia. Otros se movieron fiscalías. Uno se convirtió en juez federal. Pero todos mantuvieron el compromiso. Todos recordaban por qué habían empezado. Y en algún lugar de Tijuana, en una prisión federal, había 12 espacios ocupados por hombres que alguna vez pensaron que eran intocables. 12 hombres que aprendieron que la impunidad tiene límites, que eventualmente, de una forma u otra, las cuentas se cobran. No fue la justicia perfecta, no fue la justicia que el sistema debió haber dado desde el principio, pero fue justicia real, tangible, definitiva. Y eso, al final, era lo único que importaba. El legado de Ángel Sandoval no fue los 12 hombres que mató,
Fue la estructura que ayudó a crear. Fue la red de personas que inspiró. Fue el mensaje que envió, que un solo individuo, con suficiente determinación y claridad moral, puede iniciar cambios que trascienden su propia vida. La barbería original fue demolida eventualmente para construir un complejo de vivienda social, pero antes de que los trabajadores comenzaran, Elena instaló una placa en la pared, pequeña, discreta, con solo 3 líneas. Aquí trabajó Ángel Sandoval, barbero, padre, buscador de justicia. Su memoria vive en cada vida que ayudó a salvar. Los vecinos la leen a veces cuando pasan. Algunos no saben la historia completa, otros la conocen en detalle, pero todos entienden el mensaje fundamental, que en medio de la oscuridad siempre hay alguien dispuesto a encender una luz. Siempre hay alguien que decide que el miedo no será la última palabra. 10 años después de la muerte de Ángel Sandoval, Tijuana seguía siendo Tijuana. Las calles no se habían transformado en paraíso. Los cárteles no habían desaparecido. La violencia no había terminado. Pero había algo diferente en el aire. Algo que la gente sentía pero que era difícil de nombrar. Era como si la ciudad hubiera aprendido que podía defenderse, que no tenía que aceptar la brutalidad como norma inevitable. La zona norte todavía era zona de conflicto. Todavía había territorios disputados. Todavía había sicarios cobrando cuotas. Pero los comerciantes habían aprendido a organizarse. Formaron redes de apoyo, sistemas de alerta temprana, cooperativas de seguridad. Ya no estaban completamente solos enfrentando a las organizaciones criminales. Y cuando alguien preguntaba cómo había comenzado ese cambio, los veteranos del barrio mencionaban al barbero. Algunos exageraban la historia, otros la romantizaban, pero todos coincidían en lo fundamental. Hubo un hombre que decidió que su vida tenía un propósito mayor que sobrevivir, y ese propósito había plantado semillas que tardaron años en germinar, pero que finalmente dieron fruto. Molina había escrito un libro sobre el caso, no con su nombre real. Usó un seudónimo para proteger a las personas que todavía estaban involucradas en el trabajo. Lo tituló El último corte, la historia del barbero que cambió una ciudad. Se publicó en una editorial pequeña. Vendió algunos miles de copias, nada espectacular, pero las personas que lo leyeron lo entendieron, especialmente aquellos que vivían en zonas controladas por el crimen organizado. Vieron en Ángel Sandoval algo que necesitaban ver, prueba de que la resignación no era la única opción, que incluso en los lugares más oscuros, la resistencia era posible. El libro generó conversaciones, en universidades, en organizaciones civiles, en grupos de víctimas. La gente empezó a preguntarse, ¿qué haría yo en esa situación? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por justicia? ¿Dónde está la línea entre venganza legítima y asesinato? No había respuestas fáciles, y Molina nunca pretendió darlas. En el epílogo del libro, escribió algo que resumía toda la complejidad moral del caso. Ángel Sandoval hizo algo que ningún sistema civilizado puede aprobar. Tomó la ley en sus propias manos. Ejecutó a 12 hombres sin juicio, sin defensa, sin proceso. Y sin embargo, esos 12 hombres eran culpables. Habían destruido vidas, habían violado, torturado, asesinado. Y el sistema que debió detenerlos los había protegido. ¿Eso justifica lo que Ángel hizo? No. ¿Eso explica por qué lo hizo? Completamente. Y esa contradicción es algo con lo que todos debemos vivir. Elena leyó el libro cuando salió. Lloró en varias partes, especialmente cuando Molina describía la última noche de Ángel. Cómo había entrado a ese club sabiendo que no saldría vivo. Cómo había aceptado su propia muerte como precio necesario por completar su misión. Ella organizó un evento privado en el centro comunitario que había creado. Invitó a las familias de las víctimas que Ángel había vengado. No todas quisieron ir. Algunas todavía estaban procesando el dolor. Otras no querían asociarse públicamente con la historia, pero 6 familias aceptaron. Fue una reunión pequeña, incómoda al principio, porque ¿qué dices cuando te encuentras con otras personas cuyas vidas fueron destruidas por la misma violencia? ¿Cómo compartes ese dolor sin que se convierta en competencia de sufrimiento? Pero Elena facilitó la conversación con delicadeza. Les pidió que no hablaran de lo que habían perdido, sino de lo que habían encontrado después, de cómo habían sobrevivido. De qué pequeñas victorias habían logrado en medio del dolor. Una mujer habló de cómo había vuelto a estudiar. Otra de cómo había ayudado a otras familias a navegar el sistema legal. Un hombre compartió que había creado una fundación en nombre de su hijo asesinado. Pequeñas cosas. Nada que cambiara el mundo. Pero suficiente para demostrar que seguían aquí. Que la violencia no había tenido la última palabra. Y al final del evento, Elena mostró algo que había guardado durante años.
Era el último cuaderno de Ángel, el que había encontrado en la barbería después de su muerte. No era parte de la evidencia que había entregado a Molina. Era algo más personal. Páginas donde Ángel había escrito cartas a su hija muerta. Mi niña, decía una entrada. Hoy eliminé al hombre que coordinó tu secuestro. Pensé que sentiría alivio. Pensé que sentiría que estaba más cerca de ti. Pero solo siento vacío. Porque nada de lo que hago te traerá de vuelta. Y esa es la verdad que tengo que cargar cada día. Que esto no es por ti. Ya es demasiado tarde para ti. Esto es por las otras niñas. Por las que todavía pueden salvarse si alguien detiene a estos monstruos. Elena leyó varios fragmentos. Y las familias lloraron. Porque reconocían ese dolor. Ese proceso imposible de continuar viviendo cuando todo dentro de ti quiere detenerse. Ángel no era un héroe, dijo Elena cuando terminó de leer. Era un hombre roto que encontró una forma de convertir su dolor en acción. No sé si lo que hizo estuvo bien o mal, pero sé que las personas a quienes él detuvo no volverán a destruir familias. Y eso tiene que significar algo. Las familias asintieron. Algunas estaban de acuerdo, otras todavía luchaban con las implicaciones morales, pero todas entendían que la historia de Ángel era también su historia, que todos ellos habían tenido que enfrentar decisiones imposibles sobre cómo sobrevivir después de que lo peor ya había pasado. Mientras tanto, en el Penal Federal de Alta Seguridad en Guanajuato, uno de los 12 espacios quedó vacío. El 8º hombre de la lista de Ángel había muerto en una pelea entre internos. No fue venganza coordinada, no fue justicia poética, solo fue violencia carcelaria común. El tipo de cosa que pasa cuando juntas a criminales violentos en espacios reducidos. Pero los otros 11 seguían ahí, cumpliendo sentencias que los mantendrían encerrados por décadas. Algunos habían encontrado religión, otros simplemente habían envejecido. Todos habían tenido mucho tiempo para pensar sobre las decisiones que los habían llevado a ese lugar. Uno de ellos, el más joven de los 12, había escrito también un libro. Se llamaba Confesiones de un sicario sobreviviente. En él describía su vida en el cártel, los crímenes que había cometido y el momento en que fue capturado por el Proyecto Sandoval. Pensé que era intocable, escribió. Todos lo pensábamos. Habíamos operado durante años sin consecuencias reales. La policía no nos asustaba porque sabíamos que podíamos comprarlos o amenazarlos. Los jueces no nos preocupaban porque teníamos abogados caros. El sistema era nuestro, o eso creíamos. Hasta que apareció ese barbero callado con su lista. Hasta que alguien decidió que nuestra impunidad tenía fecha de caducidad. El libro fue controversial. Algunos dijeron que no merecía tener voz, que los criminales no deberían poder lucrar con sus historias. Otros argumentaron que era importante entender la mentalidad, que solo conociendo cómo piensan los criminales se pueden prevenir más crímenes. Molina lo leyó con sentimientos mezclados. Parte de él se enojó. ¿Cómo se atrevía este hombre a escribir sobre sus crímenes como si fueran aventuras? ¿Cómo podía hablar de las vidas que destruyó con esa distancia clínica? Pero otra parte reconoció algo valioso en esas páginas. El sicario describía exactamente por qué el sistema fallaba, cómo identificaban a jueces corruptos, cómo amenazaban testigos, cómo manipulaban procedimientos legales. Era un manual completo de cómo las organizaciones criminales destruían la justicia desde adentro. Y esa información era útil. Molina la compartió con la unidad especial. La usaron para desarrollar nuevos protocolos, para cerrar las brechas que los criminales explotaban, para hacer más difícil que otros siguieran el mismo camino. En cierto modo, incluso los enemigos de Ángel estaban contribuyendo al cambio que él había iniciado. Sus confesiones, sus errores, sus caídas. Todo se convertía en lecciones para construir un sistema mejor. La hija de Molina, ahora de 22 años, decidió estudiar Derecho. Quería ser fiscal, trabajar en la unidad especial que su padre había ayudado a crear. Él intentó disuadirla. Le explicó lo peligroso del trabajo, lo emocionalmente devastador, lo difícil que era mantener la esperanza cuando veías tanta oscuridad. Pero ella insistió. «Papá», le dijo, «crecí escuchando la historia del barbero. Crecí sabiendo que un hombre decidió que su vida significaría algo. ¿Cómo puedo no querer lo mismo? ¿Cómo puedo elegir una vida cómoda sabiendo que hay gente sufriendo porque el sistema no funciona?» Molina no tuvo respuesta. Solo abrazó a su hija y supo que el legado de Ángel continuaba de formas que nunca había imaginado.
No solo en instituciones, no solo en procedimientos legales, sino en personas, en decisiones individuales de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Pasaron más años. La unidad especial procesó cientos de casos, algunos exitosos, otros fallidos. Aprendieron que no todos los problemas tienen solución, que algunos criminales son demasiado poderosos, que algunas estructuras de corrupción son demasiado profundas para desmantelar completamente. Pero también aprendieron que el progreso no es lineal, que a veces retrocedes 2 pasos después de avanzar 3, y que eso no significa que los 3 pasos no valieron la pena. Elena cerró finalmente el centro comunitario cuando cumplió 60 años. No porque el trabajo estuviera terminado, sino porque nuevas generaciones habían tomado el relevo. Jóvenes del barrio que habían crecido viendo lo que ella construyó y querían continuar. Le hicieron una fiesta de despedida. Vinieron personas de toda la zona norte, familias que ella había ayudado, víctimas que había conectado con recursos, niños que habían tomado sus talleres y ahora eran adultos trabajando en sus propias comunidades. Un hombre se acercó al final de la noche. Elena no lo reconoció inmediatamente. Era mayor, con canas, con arrugas profundas alrededor de los ojos. Pero cuando habló, ella supo quién era. Era el testigo, el que había visto el asesinato de la familia en la colonia Hipódromo, el que le había contado a Ángel lo que había presenciado, el que había iniciado toda la cadena de eventos que llevó a los 12 nombres. Nunca le agradecí, dijo el hombre con voz quebrada, al barbero, por escucharme, por creerme, por hacer algo cuando nadie más haría nada. He vivido con culpa todo este tiempo, pensando que tal vez si hubiera hablado con la policía desde el principio. Elena lo detuvo. La policía no te hubiera creído, o peor, te hubieran expuesto y los criminales te hubieran matado. Ángel te creyó porque él sabía lo que era no ser creído, sabía lo que era buscar justicia y encontrar puertas cerradas. Por eso pudo ayudarte. ¿Usted cree que él está en paz?, preguntó el hombre. Donde sea que esté, ¿cree que sabe que su trabajo continuó? ¿Que cambió cosas reales? Elena pensó en eso, en todas las conversaciones que había tenido con Molina sobre la filosofía de lo que Ángel había hecho, en todas las noches que ella misma había pasado cuestionándose si honrar su memoria era lo correcto. Creo, dijo finalmente, que Ángel hizo las paces con sus decisiones antes de morir. Creo que sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué, y creo que si pudiera vernos ahora, no estaría orgulloso de los métodos que usó, pero estaría orgulloso de que su dolor no fue en vano, que se convirtió en algo más grande que él. El hombre sintió. Dejó un sobre en las manos de Elena y se fue sin decir más. Cuando ella lo abrió más tarde, encontró una donación significativa para el centro comunitario y una nota. Por la niña que nunca conocí, pero que cambió mi vida al cambiar a su padre. La última entrada del diario de Ángel, la que Elena nunca había compartido con nadie, decía algo que resonaba cada vez que ella la leía. Mañana voy por el último. Sé que no volveré, y está bien. Mi vida terminó el día que encontraron a mi hija. Todo lo que he hecho desde entonces ha sido posponer lo inevitable. Pero ahora sé que ese tiempo sirvió para algo, que mi dolor tuvo propósito, que mi rabia se canalizó hacia algo que importa. No soy un buen hombre. Buenos hombres no matan a 12 personas, pero soy un hombre que hizo lo que pudo con lo que tenía, y al final, eso tiene que ser suficiente. Elena guardó el diario en una caja de seguridad. Algún día, cuando pasara suficiente tiempo, tal vez lo donara a un archivo histórico, para que investigadores futuros pudieran estudiar este momento, este capítulo extraño de Tijuana donde un barbero decidió hacer justicia, pero por ahora permanecería privado, porque algunas historias son demasiado dolorosas para ser completamente públicas. Algunas verdades necesitan tiempo para ser asimiladas. Molina murió a los 72 años, ataque cardíaco, rápido e indoloro según los médicos. En su funeral vinieron cientos de personas. Muchas no se conocían entre sí, pero todas compartían algo. Habían sido tocadas por el trabajo que él había hecho, por la estructura que había construido, por las vidas que había ayudado a salvar o los casos que había ayudado a resolver. Su hija, ahora fiscal de la unidad especial, dio el elogio. Habló de su padre como hombre, como investigador, como creyente obstinado en que el sistema podía funcionar si las personas correctas se esforzaban lo suficiente. Y al final, contó la historia del barbero. Una vez más. Para los que no la conocían, para los que la habían olvidado, para recordar a todos por qué estaban ahí. Mi padre conoció a Ángel Sandoval por exactamente 30 minutos, dijo. Un corte de cabello, una conversación. Eso fue todo.
Pero en esos 30 minutos algo pasó. Dos hombres rotos por el sistema que debió protegerlos se reconocieron mutuamente. Y de ese reconocimiento surgió algo que ninguno de los dos pudo prever. Una red de justicia. Una estructura de esperanza. Una prueba de que el cambio es posible. Ángel no era perfecto. Mi padre no era perfecto. Ninguno de nosotros lo es. Pero decidieron que sus imperfecciones no serían excusa para la inacción, que sus heridas no los definirían, que su dolor serviría para algo más grande. Y esa decisión, multiplicada por cientos de personas que la adoptaron después, cambió una ciudad. No completamente, no perfectamente, pero significativamente. Y eso es lo único que podemos pedir. No perfección, sino progreso. No soluciones mágicas, sino compromiso constante con hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Las palabras resonaron en el cementerio. Y después del funeral, algo extraño sucedió. Los asistentes no se dispersaron inmediatamente. Se quedaron hablando, intercambiando historias, conectando sus experiencias, formando nuevas redes. Porque eso es lo que hace el legado real. No termina con una persona. Se multiplica, se expande, se transforma. Toma nuevas formas que los iniciadores nunca imaginaron, pero que llevan su esencia fundamental. 20 años después de la muerte de Ángel Sandoval, un estudiante de periodismo de la UNAM decidió escribir su tesis sobre el caso. Entrevistó a todos los que pudo encontrar. Leyó el libro de Molina. Estudió los archivos públicos de los casos procesados por la Unidad Especial. Y construyó una narrativa que intentaba entender no solo qué había pasado, sino qué significaba. Su conclusión fue simple pero profunda. El barbero de Tijuana nos enseñó que la justicia no es algo que nos dan, es algo que construimos. A veces de formas imperfectas, a veces con métodos cuestionables, pero siempre con la convicción de que permitir la impunidad es peor que luchar imperfectamente contra ella. La tesis ganó premios. Se publicó como libro. Se convirtió en lectura requerida en cursos de criminología y justicia social. Una nueva generación aprendió la historia, y algunos de ellos decidieron dedicar sus vidas a continuar el trabajo. Y así, el ciclo continuaba. El dolor convertido en propósito, el propósito convertido en acción, la acción convertido en cambio, y el cambio, lentamente, convirtiendo la oscuridad en algo que todavía no era luz completa, pero que tampoco era oscuridad total. Suscríbete si necesitas recordar que una sola persona puede cambiar más de lo que cree. Algo intermedio, algo imperfecto, algo humano. Algo que Ángel Sandoval, el barbero de la zona norte, había iniciado con una navaja, un diario y la decisión absoluta de que su vida significaría algo más que su dolor.